Ahora, características de la capa física. Una de las características de la capa física es el ancho de banda, la cual es la capacidad de un medio para transportar datos. Esta mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. Una combinación de factores determina el ancho de banda práctico de una red, los cuales son las propiedades de los medios físicos, las tecnologías seleccionadas para la señalización y la detección de señales de red y las características del cableado de cobre. Existen varios tipos de medios físicos, que es el cableado de cobre, el cual se divide en cableado UTP, o es decir, par torcido no blindado, y STP, par trenzado blindado, y el coaxial. Por el momento solo les hablaré del cableado UTP, el cual es el que más se utiliza en las redes. El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la Organización de Estandarización TIA-EIA. El estándar 568 de dicha organización estipula los estándares comerciales del cableado para las instalaciones. Los cables UTP generalmente se terminan con un conector RJ45. Este conector se utiliza para una variedad de especificaciones de capa física, una de las cuales es Ethernet. Dicho estándar describe las asignaciones de los códigos por colores de los hilos a la asignación de pines de los cables Ethernet. Otro tipo de medio físico es el cableado de fibra óptica. A diferencia del cableado de cobre, el cableado de fibra óptica transmite los datos a través de distancias más extensas y a anchos de banda mayores que cualquier otro medio de red. A diferencia de los cables de cobre, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a las EMI y a los IRFI. La fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra como impulsos de luz. La fibra óptica se compone de dos tipos de vidrio, núcleo y revestimiento, y el blindaje exterior de protección. La fibra óptica es duradera y se implementa en redes en condiciones ambientales adversas en todo el mundo. El extremo de una fibra óptica se termina con un conector de fibra óptica. Existe una variedad de conectores de fibra óptica. Las diferencias principales entre los tipos de conectores son las dimensiones y los métodos de acoplamiento. Aparte de los medios físicos, también existen los medios inalámbricos, los cuales transportan señales electromagnéticas por medio de frecuencias de radio y de microondas. Los medios inalámbricos transportan los datos mediante frecuencias de radio y de microondas. Ahora, los protocolos de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es responsable del intercambio de tramas entre nodos a través de los medios de red físicos. Permite que las capas superiores accedan a los medios y controla el modo en que los datos se colocan y se reciben en los medios. Entre las diferentes implementaciones de los protocolos de la capa de enlace de datos, hay diferentes métodos de control de acceso a los medios. Estas técnicas de control de acceso a los medios definen si los nodos comparten los medios y de qué manera lo hacen. El método específico de control de acceso al medio utilizado depende de la topología y los medios compartidos.
La topología de una red es la configuración o relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Existen dos tipos de topologías, las topologías LAN y WAN. Estas se pueden ver de dos maneras. Una es física, que se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los terminales y dispositivos de infraestructura como los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbrico, mientras que la lógica o topología lógica se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Algunas topologías WAN son punto a punto, estrella y malla. Algunas topologías de LAN son anillo, estrella y bus. Todos los protocolos de la capa de enlace de datos encapsulan la PDU de la capa 3 dentro del campo de datos de trama. Sin embargo, la estructura de la trama y los campos contenidos en el encabezado y tráiler varían de acuerdo al protocolo. Ethernet es la tecnología LAN más utilizada hoy en día. Es una familia de tecnologías de red que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Los estándares de Ethernet definen los protocolos de capa 2 y las tecnologías de capa 1. Para los protocolos de capa 2, como con todos los estándares de IEEE 802, Ethernet depende de ambas subcapas individuales de la capa de enlace de datos para funcionar: la subcapa de control del enlace lógico y la subcapa MAC. La subcapa LLC se utiliza para la comunicación con las capas superiores y la transmisión de paquetes hacia las capas inferiores con fines de distribución, mientras que la subcapa MAC es la subcapa inferior y se implementa generalmente con el hardware, con la NIC de la computadora. Direcciones MAC de Ethernet. Una dirección MAC es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales, 4 bits por dígito hexadecimal. Es un sistema de base 16. El sistema numérico de base 16 utiliza los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. MAC unidifusión. La MAC unidifusión es la dirección única utilizada cuando se envía una trama desde un único dispositivo transmisor hacia un único dispositivo receptor. Ahora, la MAC de difusión. Los paquetes de difusión tienen una dirección IPv4 de destino que contiene solo números 1 en la porción del host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esta red local recibirán y procesarán el paquete, mientras que la MAC multidifusión se refiere a las direcciones de multidifusión, las cuales permiten a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos. Un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Desconoce por completo qué protocolo se transmite en la porción de datos de la trama, como un paquete IPv4. El switch toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2. A diferencia de los hubs Ethernet antiguos, que repiten los bits por todos los puertos excepto el de entrada, un switch Ethernet consulta una tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama. Dos de los parámetros más básicos de un switch son el ancho de banda y los parámetros de duplex para cada puerto de switch individual. Es fundamental que los parámetros de duplex y de ancho de banda coincidan entre el puerto de switch y los dispositivos conectados. Existen dos tipos de parámetros de duplex utilizados para las comunicaciones en una red Ethernet, los cuales son duplex completo, es decir, ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente, mientras que el duplex medio se refiere a que solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos por vez.
Hay dos direcciones primarias asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet. Pues, ¿cuáles son? La dirección física, es decir, la dirección MAC, la cual se utiliza para comunicaciones de NIC Ethernet a NIC Ethernet en la misma red, y la dirección lógica, es decir, la dirección IP, se utiliza para enviar el paquete del origen inicial al destino final. Cada nodo de una red IPv4 tiene una dirección MAC y una dirección IPv4. El ARP se utiliza para asignar una dirección IPv4 conocida a una dirección MAC, de manera que el paquete se pueda encapsular en una trama de Ethernet con la dirección de capa 2 correcta. El ARP depende de ciertos tipos de mensajes de difusión y de unidifusión Ethernet, llamados solicitudes de ARP y respuestas de ARP. El protocolo ARP resuelve las direcciones IPv4 en direcciones MAC y mantiene una tabla de asignaciones. Para cada dispositivo, un temporizador de memoria caché ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante un periodo específico. El temporizador varía según el sistema operativo del dispositivo. Por ejemplo, algunos sistemas operativos de Windows almacenan entradas de ARP en la memoria caché durante 2 minutos. El ARP también puede llegar a tener problemas, ya que todos los dispositivos de una red local reciben y procesan una solicitud de ARP debido a que es una trama de difusión. Si se encendiera una gran cantidad de dispositivos que comenzaran a acceder a los servicios de red al mismo tiempo, el rendimiento podría disminuir durante un breve periodo. Después de que los dispositivos envían las difusiones ARP iniciales y obtienen las direcciones MAC necesarias, se minimiza cualquier efecto en la red. Pero ese no es solo el único problema. En algunos casos, el uso de ARP puede ocasionar un riesgo de seguridad potencial, conocido como suplantación de ARP y envenenamiento ARP. Esta es una técnica utilizada por un atacante para responder a una solicitud de ARP de una dirección IPv4 que pertenece a otro dispositivo, como el gateway predeterminado. El atacante envía una respuesta de ARP con su propia dirección MAC. Es entonces cuando el receptor da la respuesta de ARP agregando la dirección MAC incorrecta a la tabla ARP y envía estos paquetes al atacante. Los switches de nivel empresarial incluyen técnicas de mitigación conocidas como inspección dinámica de ARP